Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video, y si te gusta, no olvides dejar tu like, suscribirte y, si quieres apoyar aún más, unirte como miembro. Gracias por estar aquí, y ahora sí, vamos con la historia que tiene a toda Turquía en vilo. En un giro que nadie vio venir, Esla Turkoglu, luminosa, magnética y querida por una legión de seguidores dentro y fuera de Turquía, pronunció una frase simple, casi susurrada, pero con un impacto devastador. No me verán por un tiempo. Esa sola línea, lanzada con discreción y sin adornos, encendió una tormenta perfecta. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron, los foros ardieron, los productores comenzaron a recalibrar agendas, y el público se quedó con el corazón acelerado, tratando de anticipar qué significaba en realidad ese paso al costado. Lo que parecía un aviso breve escondía una decisión meditada. El inicio de un capítulo completamente nuevo para la actriz, con implicaciones no solo profesionales, sino también personales, especialmente por lo que implica para su vínculo con Halil İbrahim Ceylan. Para entender la magnitud del momento, hay que retroceder a su proyecto más reciente, el que la reunió nuevamente en la misma órbita con Halil İbrahim Ceylan. La competencia feroz, la sobreoferta de estrenos y un calendario implacable evitaron que la serie alcanzara el vuelo esperado. No fue un derrumbe, fue un frenazo. Pero ese tropiezo, lejos de encoger a Esla, despertó algo más grande. Una necesidad de redescubrirse, de pulir su herramienta, de enfrentarse a retos fuera de su zona conocida. Quería tiempo real para crecer, no seguir corriendo de un compromiso a otro como si no hubiera un mañana. Al finalizar el proyecto, por primera vez en años, Esla encontró un silencio valioso. Un espacio sagrado para pensar, escuchar su propia voz, cuidarse y reencontrarse con la esencia de lo que la hizo amar la actuación. De ese silencio nació una resolución que hoy remueve a toda la industria. Esla Turkoglu continuará su formación artística en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, el corazón de la maquinaria audiovisual mundial. Según se filtró, ya fue aceptada en una escuela de actuación de gran prestigio internacional, el tipo de institución que forma a intérpretes con disciplina férrea y sensibilidad afilada. El plan contempla varios meses de entrenamiento intensivo, lo que significa que, durante un tiempo, su presencia en televisión, publicidad y eventos se reducirá al mínimo imprescindible. La noticia tuvo efecto inmediato. Varias productoras se apresuraron a escribir a su agencia, queriendo reservarle proyectos para 2026, pero Esla fue tajante. Con cortesía, sí, pero con la firmeza de quien sabe dónde pisa, se mantuvo en la misma línea. Hasta que termine su formación, no firmará nada. La reacción del público sorprendió incluso a los más veteranos. En lugar de desilusión, hubo un abrazo masivo. Mensajes de apoyo inundaron las redes. Que su decisión era valiente, que cuando regresara nadie podría pararla, que estaba a punto de dar el salto que la convertiría en una artista más profunda. Algunas páginas de fans pusieron en marcha campañas de acompañamiento, relatos y videos dedicados a su etapa de crecimiento, alimentando la idea de que una nueva Esla estaba en camino. En medio de ese ruido emocional y profesional, inevitablemente surgió la pregunta, ¿qué pasa con Halil İbrahim Ceylan? Fuentes cercanas afirman que entre ellos hubo una conversación larga, honesta, respetuosa. No era un adiós, era un pacto. Halil, con esa calma que tanto le atribuyen quienes lo conocen, habría dicho algo que Esla no olvidará, que la admiraba por el coraje, que estaba orgulloso de su determinación y que su lugar, mientras ella se formara, sería el de quien apoya sin titubeos. No hubo dramatismo, hubo madurez. Y aunque los dos saben que la distancia puede ser una prueba exigente, acordaron transitarla con reglas claras y lealtad absoluta a lo que sienten. Las metas de Esla son específicas: perfeccionar la técnica frente a cámara, profundizar en el análisis de personajes, ampliar su registro emocional, domar el acento cuando haga falta, fortalecer el cuerpo expresivo y abrazar la disciplina que exigen las mejores escuelas estadounidenses. No pretende un retiro dorado, sino una transformación estratégica. Quiere volver convertida en una versión más poderosa y afinada de sí misma, capaz de sostener personajes que exijan capas, matices, silencios que dicen tanto como una frase. En las últimas semanas ya opera con un ritmo casi atlético. Madrugadas para entrenar, sesiones de respiración, lectura, preparación vocal y ejercicios de control emocional que enlazan con la técnica que aprenderá en Los Ángeles. La selección de la escuela no fue improvisada. Se sabe que Esla asistió a clases de prueba en línea, conversó con profesores de renombre y comparó enfoques pedagógicos antes de decidir. El programa que eligió incluye actuación ante cámara,
dicción, trabajo de acento, improvisación guiada, análisis de guión y práctica de escenas con directores invitados. También habrá seminarios de movimiento, herramientas de escucha activa y ejercicios de vulnerabilidad controlada, esos que permiten que una emoción nazca de adentro y no de un gesto impostado. Quienes han visto su plan de trabajo dicen que no hay espacio para el capricho. Todo está dispuesto para forjar una artista más consciente, más libre y más exigente consigo misma. Entretanto, los debates sobre su vida personal no se apagan. ¿Cómo se sostiene una relación cuando el océano se convierte en un tercer personaje? La respuesta, por ahora, es simple y contundente, con confianza. No habrá exhibicionismos ni declaraciones altisonantes. Habrá llamadas, visitas planificadas, un calendario compartido y la convicción de que esta etapa no los divide, los prueba. Alil, por su parte, también reorganiza su agenda. Aunque ha recibido propuestas para nuevos proyectos, se mantendrá selectivo, evitando comprometerse con cualquier producción que lo aleje de la posibilidad de cruzar el Atlántico cuando el tiempo lo permita. No es un sacrificio, es una elección de pareja. Otra arista delicada tiene que ver con la familia. La distancia siempre pesa, y los suyos lo saben. Aún así, el mensaje dentro del hogar de Slav fue unánime. Que vaya detrás de sus sueños, que ellos serán el sostén permanente, que la fortaleza de una decisión así también proviene de sentirse acompañada. Con Alil, la complicidad se hizo aún más evidente. Ella le confía los miedos que a veces duelen más por los silenciosos, y él los recibe sin juicio, como quien sostiene un vaso de cristal sabiendo que bastará un movimiento brusco para romperlo. El capítulo de las marcas publicitarias añadió otra ronda de reuniones. Lejos de cortar lazos, varias compañías buscaron adaptar calendarios. Ninguna rescindió contratos. Incluso, hay empresas internacionales que ven su estadía en Estados Unidos como la puerta a nuevas campañas globales. No faltan los estrategas que ya imaginan sesiones en Los Ángeles, piezas bilingües y colaboraciones con fotógrafos y directores radicados allí. El relato que se impone es el de un artista que no desaparece, cambia de terreno para elevar su juego. El gran misterio ahora es la fecha de su partida. Corre el rumor de que ya está definida, pero Slav prefiere mantenerla bajo llave. Se habla de un viaje discretísimo, con movimientos calculados para evitar el barullo del aeropuerto y las fotografías que lo convierten todo en espectáculo. Pocos sabrán el día exacto, menos aún la hora. Esa reserva no es frialdad, es focus. Sabe que el primer tramo de su proceso necesita silencio, estudio y un corazón protegido de distracciones. Mientras tanto, los pronósticos no paran. Hay quienes creen que volverá a Turquía convertida en la primera opción para proyectos de gran presupuesto. Otros imaginen ya un casting en una producción internacional. Nada de eso es seguro, pero lo que sí parece claro es que su regreso no será tímido. Y en todo esto, Alil no es un personaje secundario. Los que han estado cerca de ellos hablan de mensajes breves, de miradas que dicen lo que no cabe en una entrevista, de planes que no se anuncian con bombos y platillos porque no necesitan aplausos para existir. Él ha repetido a su entorno que la grandeza se construye con paciencia y que el amor, si es de verdad, no le tiene miedo a un aeropuerto. Esa frase, con el tiempo, tal vez se convierta en parte de la mitología que acompaña a la pareja. Mientras los productores compiten por un espacio en su futuro calendario y la audiencia llena las redes con teorías, Slav continúa empacando una maleta particular, la de las decisiones que duelen un poco al principio, pero después sostienen. Habrá madrugadas nuevas, maestros que le exijan hasta el último suspiro, escenas que la pongan frente a sus límites. Habrá también llamadas a horas impensadas, risas compartidas a través de una pantalla y silencios cómplices. Si todo sale como lo han diseñado, el próximo año la verá regresar con un brillo distinto, no solo en la mirada, sino en la manera de habitar cada plano. Y ahora, a ustedes, comunidad de escándalos de series turcas, les toca decir, ¿creen que esta decisión convertirá a Slav en una fuerza imparable cuando regrese? ¿Qué tipo de proyectos quisieran verla aceptar, ya sea en Turquía o en Estados Unidos? ¿Imaginan a Alil protagonizando a su lado una historia a la altura de esta apuesta? Sus opiniones alimentan este espacio y nos ayudan a leer el pulso real de la audiencia. Antes de despedirnos, recuerden que apoyar a Escándalos de Series Turcas con su suscripción, su me gusta o uniéndose como miembros nos permite seguir investigando, narrando y acercándoles esas tramas que rara vez se cuentan en otros lugares. Gracias por ver este video. Nos encontramos en el próximo. Cuídense y hasta pronto.